Ya se está grabando la clase y el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de construcción, sistemas constructivos, acabados y materiales. Y obviamente todo esto con un enfoque hacia la renta y al tema de bienes raíces, ¿de acuerdo? ¿Me confirman que estén viendo ya las diapositivas? Sí, Gracias. A ver, bueno, el módulo 2, como les Sí, mencionaba, sí se ven vamos las a diapositivas. Gracias. El módulo 2 trata acerca de la construcción, acabados y materiales en la rentabilidad de bienes raíces. ¿De acuerdo? ¿Cómo está estructurada la clase? Bueno, primero, el objetivo de esta clase es básicamente evaluar el impacto de los sistemas constructivos, por un lado, de los acabados, pero también de los materiales y generar como este vínculo para la valoración de las bienes raíces o de las propiedades. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar acerca primero de los materiales y técnicas constructivas más utilizadas, siempre enfocándonos en nuestro medio, aquí en Ecuador, en ese contexto. La relación entre calidad constructiva, costos de mantenimiento y apreciación de valor. Aquí vamos igual a ver a describir algunos sistemas constructivos para luego, pues, generar una tabla de ventajas y desventajas por cada uno de los sistemas constructivos que existen. He preparado algunos videos que encontré que podrían también ayudar y reforzar este tema, ¿ya? Finalmente vamos a hablar acerca de los acabados y justamente de cómo estos materiales afectan a la valoración eh, de un bien, ¿no? Y nos vamos a enfocar en los revestimientos de pisos, en los revestimientos de paredes, en el tema de carpintería, grifería, iluminación. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y pues finalmente vamos a hablar acerca del deterioro según la edad. Como les mencioné en cuanto a los recursos, pues vamos a tener algunos videos, he preparado algunas diapositivas, también ya tienen subida su guía de estudio, con la cual ustedes pueden igual revisar el material y generar una retroalimentación una vez que se termine la clase. Y al final, pues vamos a generar una actividad que esta vez va a ser individual y está planificada como la parte práctica de este módulo sobre 5 puntos, ¿de acuerdo? Y 20 puntos va a tener el valor de la evaluación de, de preguntas de verdadero y falso y de opción múltiple. No sé si alguien tuvo inconvenientes con la anterior evaluación que hubo y algún trabajo. Me habían escrito algunas personas que por el tema de votaciones pues se les pasó o tuvieron inconvenientes. Lo he abierto hasta el día de hoy a las 11 de la noche, me parece que le puse. Entonces, para aquellas personas que tuvieron inconvenientes, les pido por favor que, que generen la actividad y ya no, en ese caso ya no lo volvería a abrir, ¿ya? De acuerdo. Recuerden que está para ahora a las 11 de la noche. Entonces, terminando la clase, no se demora más allá de unos 10 minutos. Y bueno, ¿qué son los materiales de construcción? Y frente a esta pregunta, seguro todos hemos o nos hemos enfrentado a los materiales de construcción. Entonces, antes de definirlo técnicamente, quisiera que ustedes me digan cuál es la idea que ustedes tienen como materiales de construcción, como sistemas constructivos y como acabados. Andrea, no sé si me puedes ayudar tú. Andrea. Stephanie Maldonado, coméntame, por favor. Stephanie. Mariela, tal vez se encuentra. Buenas noches, sí. Hola, Mariela. ¿Cómo definirías tú a los materiales de construcción, a los sistemas constructivos y a los acabados? No importa si nos equivocamos, justamente la idea de la clase es ahora definir tres términos y entender la diferencia de cada uno.
Los ¿Qué materiales de construcción serían como lo que es el cemento, todo eso, las losas. Y lo que son terminados de construcción, eso ya serían los closets, lo que es piso flotante en algunos casos, madera, lo que son baños, lo y que son la iluminación, los focos, y un luces, todo eso. sistema constructivo? ¿Perdón? ¿Y un sistema constructivo? Todo el área de lo que es la construcción. De acuerdo. Ya vamos a recibir la clase y al final nuevamente te pregunto para ver si cambiamos de opinión, tal vez reforzamos o modificamos esta parte teórica que me acabas tú de mencionar, Mariela, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué son los materiales de construcción? Primero, estos son unos elementos, son elementos utilizados para generar edificaciones, estructuras o acabados, ¿de acuerdo? En sí, lo que me permiten es generar una construcción de cualquier índole, que puede ser una edificación, pero también puede ser infraestructura que va ligada a la parte constructiva o a la parte de agua potable, por ejemplo, ¿de acuerdo? Dependiendo de los materiales de construcción, pues un elemento arquitectónico pues va a tener o está ligada a la calidad, a la durabilidad y al costo o mantenimiento del inmueble, ¿sí? De manera práctica, podemos decir, si yo construyo, por ejemplo, una vivienda con madera versus un hormigón armado, ¿cuál será la que tal vez tenga más durabilidad y la que requiera menos mantenimiento? Obviamente, no sé si Daniel me puedes contestar eso. Si yo tengo una vivienda, una construida con madera y la otra con hormigón armado, ¿cuál será la que requiere menos mantenimiento y va a tener más durabilidad? Aló, buenas noches. A ver, la que requeriría más mantenimiento va a ser la construcción de madera. Menos durabilidad la construcción de madera porque son materiales que no duran mucho tiempo, requieren mantenimiento de la madera bajo cierto tiempo, las vigas en función de cómo esté construida la casa. Si tiene mayor proporción de la casa de cantidad de madera que se use para que se haya usado para construirla, pues más mantenimiento requerirá, con más frecuencia posiblemente, a diferencia de una vivienda de hormigón que sí requiere un mantenimiento, pero no con la misma frecuencia que una casa de estilo rústico, por ejemplo, que normalmente son las que se construyen con madera. Exactamente. Entonces, este ejemplo creo que es súper idóneo para entender que dependiendo del material con el cual yo decido construir o una casa se encuentra edificada o una propiedad se encuentra edificada, pues está ligada a la calidad, a la durabilidad, al costo de mantenimiento que éste puede generar a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Los materiales de construcción tienen distintas clasificaciones. Sin embargo, yo me he enfocado solo en la naturaleza o en la clasificación dada por la naturaleza, es decir, si es que son naturales o si son artificiales. Si nosotros revisamos bibliografía, podemos encontrar otro tipo de clasificación, pero creo que para nuestro caso, el más fácil y el más práctico es decir que los materiales de construcción pueden ser o naturales o artificiales. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de materiales naturales, pues como su nombre lo indica, son aquellos que provienen directamente de la naturaleza y aquí encontramos a todos los agregados pétreos. Cuando digo agregados pétreos, me refiero a la arena, al ripio, a la madera, al- y a cualquier elemento que viene directamente sin ningún tipo de procesamiento o proceso industrial para poder ser utilizado. Por otra parte, tengo los materiales artificiales que como vemos en la pantalla, pues, y su nombre lo indica, se encuentran o han sido generados a partir de un proceso industrial, ¿ya? Y aquí pues tenemos adoquines, tenemos tuberías, tenemos mallas, tenemos acero, tenemos el vidrio y todos los acabados. Entonces, solo reforzando, ¿qué es un material de construcción? Pues son los elementos que utilizamos para edificar estructuras o acabados y que
dependiendo de las características de estos materiales, sean naturales o sean artificiales, van a estar ligados pues a la calidad, a la durabilidad, al costo de mantenimiento que pueda tener un inmueble. Vamos un peldaño más arriba, que es un sistema constructivo. El sistema constructivo básicamente es el conjunto de métodos o técnicas empleadas para la edificación de un inmueble. ¿De acuerdo? Es decir, dentro del sistema constructivo estamos o se encuentran implícitos los materiales, pero aparte de los materiales, también están implícitas las técnicas constructivas que yo puedo aplicar con estos materiales. A esto le llamo un sistema constructivo. Y en nuestro medio podríamos indicar que existen tres tipos de sistemas constructivos. Sistemas tradicionales, sistemas prefabricados y sistemas industrializados. ¿Ya? Antes de avanzar, les tengo preparado aquí un videíto que les voy a compartir. Permítanme, por favor. Este video también ya se encuentra en el aula virtual para que ustedes lo puedan revisar sin ningún problema. Y les he subido también algunos videos que va a ser como de su utilidad en caso de que quieran ampliar un poquito más del tema. El nombre con el que está aquí dice que es un sistema constructivo. Confirman que estén oyendo, por favor. Graves contratiempos que arriesgan. No se escucha. ¿Qué son los sistemas constructivos? ¿Cómo se clasifican y qué los caracteriza? No olvides revisar la descripción del video para encontrar más información sobre algunos de los materiales que conforman a estos sistemas. ¿Ahí están escuchando? ¿Listo? Comencemos. Antes de empezar, tienes que saber qué es un sistema constructivo. Para ello, ¿Me confirman, por favor, que estén escuchando? Sí se escucha, pero no se ve nada. ten en cuenta que tienen varios componentes con la finalidad de formar un todo unificado. En construcción, a estos sistemas los conforman varios materiales, que mediante técnicas y procesos específicos son colocados en cada parte de una obra para cubrir los requerimientos del diseño, desarrollo estructural y funcionalidad. ¿Cuál es la importancia de los sistemas constructivos? Los sistemas constructivos influyen en el hecho de que una obra se adapte al ambiente que la rodea y presente gran resistencia tras el paso de los años. De esta forma, se logra incluso que el valor comercial del inmueble se eleve, gracias a su eficiencia y seguridad. Asimismo, los sistemas constructivos constantemente evolucionan para adaptarse a las necesidades modernas. Y, gracias a ello, se consiguen construcciones más complejas. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Además de que nos ayudarás a seguir creando más contenido útil como este. ¿Ya lo hiciste? Entonces continuemos. Tipos de sistemas constructivos. Los sistemas constructivos se dividen en tradicionales e industrializados. Por un lado, los tradicionales basan su estructura en los muros, ya que son estos los que sostienen toda la construcción y se subdividen en tres grupos. De ellos es el artesanal, que se distingue por usar elementos propios del lugar, tal como madera, paja, adobe, piedra, bambú, entre otros. No requiere de herramientas especializadas ni de mano de obra calificada, y el acabado que se obtiene es rústico y natural. Por otra parte, se encuentra el sistema evolucionado, o en otras palabras, la albañilería tal como se conoce actualmente. Este requiere mano de obra calificada y se utilizan materiales como cemento, mortero, varillas, tabiques y yeso.
El acabado es de mayor calidad, por lo que necesita un mayor mantenimiento. Por último, está el sistema constructivo racionalizado, el cual requiere mano de obra tecnificada y utiliza materiales como muro panel, placas de yeso, bloques o losas alivianadas. Seguidamente están los sistemas constructivos industrializados. Estos aprovechan totalmente los avances tecnológicos para mejorar desde la producción de materiales y el diseño de la estructura hasta los tiempos de edificación. Y aunque puede variar la forma en que se subdividen, generalmente se reconocen por el sistema que utiliza materiales prefabricados de madera para conformar elementos verticales, horizontales y de cubierta, mismos que, al finalizar las obras, tienen que ser forrados o protegidos tanto en el interior como en el exterior. También está el sistema constructivo que emplea prefabricados de acero, caracterizado por grandes estructuras de metal hechas de diferentes perfiles metálicos. Representa una gran versatilidad y una facilidad de construcción inigualable. Finalmente, encontramos el que utiliza prefabricados de hormigón, piezas que son complementadas por acero de refuerzo para conformar elementos estructurales en los que se sostendrán las construcciones, tales como pilares, columnas y muros. Debes tener en cuenta que sin importar el sistema constructivo que elijas, cada uno exige cuidado y control de los detalles. Ninguno es malo, pero el mal uso de un sistema puede traer consecuencias irremediables. Y probablemente te preguntes, ¿se hace un mal uso? Muy simple, al no conocer los límites y posibilidades del sistema y emplearlo en una obra que tiene necesidades completamente distintas a las que cubre. Ahora que ya sabes qué son los sistemas constructivos, la importancia de ellos y cómo se dividen, asegúrate de elegir el indicado para tu siguiente proyecto de construcción. ¿Estás buscando alguno de los materiales que mencionamos en el video, como panel aislante, cemento o De acuerdo. Entonces, nuevamente, definiendo lo que es un sistema constructivo, que aquí nos vamos a detener hasta que lo tengan un poquito claro. ¿Por qué? Porque es súper importante que ustedes conozcan las ventajas, las desventajas y la razón por la cual se puede o no optar por un sistema de un tipo o de otro, ¿de acuerdo? Nuevamente, el sistema constructivo son todos los métodos o técnicas que se emplean para edificar un inmueble, ¿sí? A estos métodos y técnicas obviamente se le combina con los materiales que ya habíamos definido en la anterior diapositiva y ahí nacen los sistemas constructivos. Existen distintos tipos de sistemas constructivos. He aplicado o lo he acoplado también a nuestro medio. Si es que nosotros buscamos bibliografía, seguramente vamos a encontrar alguna otra clasificación, pero en general lo importante es que entendamos que estos métodos y técnicas tienen ciertas características que me aportan ventajas, pero también que me pueden generar desventajas frente a una construcción. ¿De acuerdo? Le he clasificado yo en tres, en sistemas tradicionales, sistemas prefabricados y sistemas industrializados. ¿Cuáles son los sistemas tradicionales? Pues en la parte de abajo vemos que tenemos una subclasificación donde podemos tener aquí los sistemas tradicionales artesanales y los sistemas tradicionales racionalizados. Los sistemas prefabricados, como su nombre lo indica, pues están basados en piezas que ya vienen prefabricadas desde taller y que luego son montadas directamente en obra. Y los industrializados son aquellos que tienen mucha más tecnificación, ¿ya? Generando una ampliación en cuanto al tema de sistemas tradicionales, se les conoce así porque, pues, fueron uno de los primeros sistemas utilizados en nuestro medio, ¿sí? Y justamente a estos sistemas tradicionales artesanales está ligado todo lo que es los materiales autóctonos de la zona, que puede ser adobe, tapial, bareque, ladrillo, madera, ¿sí? Y entender que también este sistema tradicional artesanal, si bien existen casas, por ejemplo, localizadas en el centro histórico, que utilizan este tipo de sistema tradicional, actualmente se está repensando a estos sistemas y nuevamente se les está volviendo a poner en práctica, pero fusionándoles muchas veces con otro tipo de sistemas. Entonces ya vemos
viviendas como la que vemos aquí en el centro de la fotografía. ¿De acuerdo? Mucho más tecnificadas, una arquitectura mucho más actual, contemporánea, pero utilizando estos sistemas tradicionales. Como les mencionaba, aquí la característica principal es que los materiales que se utilizan son materiales de la zona. Normalmente estos materiales tampoco tienen un impacto ecológico y esta es una de las ventajas. En nuestro medio, pues genera un confort térmico, sea para altas temperaturas o bajas temperaturas, y los materiales más conocidos aquí pues tenemos el adobe, el tapial, el bareque, el ladrillo y la madera, ¿de acuerdo? Y pues tenemos, aquí les he colocado aquí algunas fotografías donde se pueden observar ejemplos respecto a estos sistemas tradicionales. Avanzando un poco más, en la tecnificación, pues encontramos a los sistemas tradicionales, pero ya le llamo yo los racionalizados. ¿Por qué? Porque obviamente ya no están basados en una técnica tan artesanal, sino más bien fusiona un elemento o fusiona dos materiales que han ido evolucionando con el pasar del tiempo. Y es el conocido hormigón armado. Entonces, creo que es súper común en nuestro medio encontrar estos sistemas constructivos de hormigón armado. Básicamente, como su nombre lo indica, es la fusión del hormigón más las varillas o más del acero, ¿de acuerdo? Un error que yo tengo cuando menciono, cuando trato de explicar el sistema de hormigón armado, normalmente les he escuchado que suelen decir, combino el cemento con el acero. El cemento es un material y eso no es un hormigón. El hormigón está formado por 4 componentes, que son cemento, arena fina, perdón, polvo azul o arena, ripio, agua y a veces aditivos, dependiendo de lo que yo quiera generar con ese hormigón. Pero estos 4 componentes o estos 4 materiales, cuando yo los uno, me generan un hormigón. ¿A qué le llamo hormigón armado? Pues a lo que estoy viendo en la pantalla, a la fusión de este hormigón más el acero de refuerzo. Y aquí les voy por favor a preguntar justamente para ver qué tanto captaron esto. Andrea, ¿me comentas por favor cuál es la diferencia del cemento con el hormigón? ¿Qué es del cemento y qué es del hormigón? Erika, ¿me puedes ayudar por favor? Buenas noches. Cuéntame, Marta. El cemento, a ver, el hormigón es la estructura. El hormigón armado son las planchas ¿Ya? y el cemento sería la mezcla que hacen la construcción tradicional que tenemos. Ya, a ver, déjame, voy a compartir. Voy a rayar aquí, ¿ya? El cemento es un material, ¿ya? Es un material. ¿Qué eran los materiales? Pues los elementos con los cuales yo genero o fabrico una obra constructiva. ¿Qué es el hormigón? El hormigón es la suma de el cemento. Perdón, buenas noches. ¿Cómo está, licenciada? ¿Cómo El está? hormigón en este caso es la mezcla de lo que es cemento, la grava o ripio, que es igual, la arena, el agua y algún aditivo para lo que es de fraguado de pronto. Pienso que esos son los complementos, los componentes del hormigón. No sé si estoy Exacto. bien. Sí, ajá, estamos viendo, ¿no es cierto? En la pantalla, lo dijiste muy bien. Entonces, es importante reconocer, el cemento es un material, el hormigón es la fusión de estos materiales que mencionaba el compañero. Primero, el cemento
más agua, más el agregado fino, o lo que comúnmente le llamamos arena, el agregado grueso o lo que le llamamos ripio, más un aditivo. ¿Y qué es el hormigón armado? ¿Qué era el hormigón armado? Tú mismo, Marta. Es ahora las casas de hormigón armado, por ejemplo, que nosotros ofrecemos, son unas planchas, o sea, ya vienen planchas, perdón, o sea, no sé cómo se componen y todo eso, y bueno, gracias por enseñarnos. Pero son las planchas que ya vienen como prefabricadas para unir, eso es. No, No sé el si, hormigón armado es la casa tradicional que vemos que construyen con columnas fusionadas con el hormigón más el acero de refuerzo o las varillas que les comentamos, ¿de acuerdo? Esa es la técnica o el sistema constructivo hormigón armado. El que tú estás mencionando es otro tipo de sistema ya mucho más tecnificado porque ya prácticamente viene prefabricado, por así llamarlo. ¿De acuerdo? Pero estamos todavía en estas casas de hormigón armado que tienen una técnica muy tradicional y que, si ustedes me corroboran esto, está muy ligado a la cultura o a lo que les gusta a las personas. A veces, dependiendo del sistema constructivo, tiene una forma de comercializarse o tiene a veces, muchas veces, como un rechazo frente al sistema constructivo que pueda tener un elemento arquitectónico, ¿de acuerdo? Continuemos. Entonces, entonces continuemos. Estábamos definiendo el hormigón armado y decíamos que este hormigón armado, pues, pertenece a los sistemas tradicionales, pero ya más racionalizados y que son mucho más significados. ¿Sí? Pueden ver ustedes ahí en la pantalla. La mayoría, yo pensaría que el 70% de las viviendas está generado a través de este sistema constructivo. A medida que ha ido evolucionando la tecnología constructiva, van apareciendo nuevos sistemas. Es así que aparecen ya los sistemas prefabricados. Y estos sistemas prefabricados, como su nombre lo indica, tienen la propiedad de generarse o que sus elementos o piezas puedan hacerse en un taller y posteriormente ser montados en una obra de forma más rápida. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos al conocido sistema de estructura metálica, que como estamos viendo en la pantalla, actualmente también se va fusionando con otro tipo de sistemas constructivos, como por ejemplo, es muy común actualmente fusionar la estructura metálica, por ejemplo, con un ladrillo o con un bareque o con un adobe. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este sistema constructivo estructuralmente tiene muchas bondades, a diferencia de los tradicionales. Una de las bondades es que las luces que cubre, que es una luz en la parte arquitectónica o en la parte estructural, una luz quiere decir, les voy a dibujar aquí ya. Si esta es mi vivienda o si este es mi elemento arquitectónico, la luz es la separación que tengo entre la una columna y la otra columna, es decir, este espacio. Con el hormigón armado, que era el anterior sistema tradicional, puedo estimar que puedo tener luces de 4,50 como máximo de separación entre columna y columna. Y dependiendo para qué vaya a tener la funcionalidad ese espacio, este elemento, a veces es incómodo. Ahí aparece la estructura metálica que cubre pues luces más grandes y que podríamos decir que tranquilamente pues cubre luces de 6 a 8 metros e incluso más. Esto ya depende del cálculo estructural, pero una de las bondades justamente es esta, que con elementos no tan robustos, con columnas no tan robustas, yo puedo generar luces muy grandes y eso me aporta a la flexibilidad de los espacios. Lo que no sucede con el sistema tradicional de hormigón armado, donde mientras la luz es más grande, la columna se ensancha más,
se hace mucho más grande en cuanto a sus dimensiones y pues a pesar de que tenga dimensiones grandes, la luz que cubre no llega a ser no llega a ser tan significativa y eso hace que mi espacio se vuelve poco flexible. Si han de haber escuchado que existe siempre estas peleas entre los ingenieros civiles y los arquitectos porque el ingeniero civil me quiere poner la columna en medio de un espacio arquitectónico. Entonces es justamente por esto, ¿no? Porque muchas veces el sistema constructivo no es el idóneo y pues se genera repercusiones en el espacio que hace que, por ejemplo, se tenga poca flexibilidad. ¿De acuerdo? Otra de las ventajas que tiene este sistema constructivo, pues es el tiempo de ejecución de un sistema constructivo con estructura metálica tiene un ahorro del 40%. Si yo genero una misma casa y la una le hago con hormigón armado, me puedo estar yo más o menos demorando unos 8 meses. Mientras que si yo genero este mismo elemento arquitectónico con estructura metálica, lo puedo disminuir más o menos, estimo, a unos 5 meses porque la ejecución es súper rápida. Recordemos que cuando hablamos de hormigón armado, está implícito que para que gane la resistencia, este hormigón se requiere al menos de 14 días para que fragüe y yo desencofre. Mientras que cuando yo estoy hablando de estructura metálica, pues lo armo fuera y tal vez lo que me demoro en colocar es lo que básicamente mi elemento va a estar listo, ¿no es cierto? Entonces tiene muchas bondades. Sin embargo, como les decía al inicio, y seguramente ustedes que tienen contacto con las personas, hay un rechazo por la estructura metálica y la mayoría de las personas a veces se ve condicionado o requiere o les gusta el hormigón armado porque justamente se encuentra como estigmatizado como por la durabilidad, por seguridad estructural. Sin embargo, un sistema prefabricado tiene sus bondades como las que les acabo de mencionar. Y esto es importante que ustedes lo sepan para que puedan defender alguna posibilidad de ventas frente a este tipo de sistemas prefabricados, ¿no? Profesora, Dime. sí, algo relacionado a lo que usted está haciendo la explicación en este momento. En realidad, yo creo que en esa parte también falta capacitación a las personas que se dedican a la construcción. Por ejemplo, en algún momento yo le he pedido a un maestro que de pronto se pueda cambiar la estructura tradicional que conocemos por una estructura metálica, se denominaría. Entonces yo le digo, bueno, pero yo estoy observando que ahora están utilizando más esto aparte metálica y todo eso. Entonces ellos empiezan a decir, sí, pero lo que pasa es que eso no da mucha seguridad, o sea, empieza a generar duda en uno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Regresamos a lo tradicional, o sea, regresamos a lo de cemento, porque eso es lo que nosotros tenemos concebido como la seguridad que nos da en nuestros hogares, en nuestras viviendas, en los negocios que construyamos. Más lo metálico, cuando nosotros queremos pasar a esta parte que es novedosa, que es nueva, que conforme usted está explicando da incluso mayores beneficios, los maestros del medio donde uno se desenvuelve, ellos al no tener mucho conocimiento, tienen ellos mismos esa inseguridad y le transmiten a la persona que quiere hacer este tipo de construcción. Entonces yo para mi criterio, como una recomendación o una observación, diría que sí, falta capacitación al personal que se dedica a este mercado para que un poco ellos también tengan conocimiento de que esto no es algo que a futuro va a dar inestabilidad, más a lo contrario, es algo que incluso da mayores beneficios para la población. Sí, por eso es importante que las personas que tengan esa seguridad sean ustedes en ese caso. O en mi caso, cuando yo, por ejemplo, me enfrento a un cliente
que quiere construir una casa o que me pide la opinión entre un hormigón armado y una estructura metálica, yo debería estar clarísima en cuáles son las características, las ventajas, pero también las desventajas. Y lo que tú mencionaste es importante, el hecho de que los dos sistemas constructivos tienen sus cosas positivas, ¿ya? Y también sus cosas negativas, pero ninguno de los dos es desvalizado o no sirve. Cualquiera de los dos es totalmente válido. El problema es el estigma que tenemos y lastimosamente el personal de construcción son personas que no tienen una capacitación o una instrucción formal, como nosotros, por ejemplo, en este caso lo estamos teniendo. Entonces, los maestros son empíricos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aprendieron el oficio, pero no tienen una instrucción formal. Entonces, sí, es complejo y sobre todo cuando el maestro ha trabajado solo en un tipo de sistema constructivo, obviamente va a sesgar su respuesta hacia el sistema tradicional que él conoce, ¿no? Pero existen más posibilidades y esta es la idea de la clase, ¿no? Que ustedes conozcan que existen ventajas y desventajas y a pesar de que estamos viendo nosotros aquí y vamos a ver los más conocidos, seguramente con el tiempo va a seguir evolucionando porque los sistemas constructivos siguen evolucionando, se siguen fusionando, aparecen nuevos materiales y pues van a seguir apareciendo, pero es responsabilidad de nosotros, pues, entenderle, revisar y sobre todo conocer las ventajas y las desventajas, ¿de acuerdo? Y justamente... Profesora, solo dos preguntitas más. Claro. Con relación a la construcción de estructura metálica, yo soy de la ciudad de Machala y he observado unas edificaciones nuevas metálicas y de pronto por falta de recursos no las completaron en su momento y ha pasado algún tiempo y observo que hay lo que se dice como óxido. Entonces eso a mí en lo personal como que me genera cierta duda, o sea, se genera óxido porque estamos en la costa. Y esa es una de las desventajas. Ajá, y esa es una de las desventajas, gracias por hacerme acuerdo, una de las desventajas de la estructura metálica versus el hormigón armado es que el hormigón armado en ese sentido no necesita mucho mantenimiento, ¿de acuerdo? A diferencia de la estructura metálica. Primero, la estructura metálica, una vez que está generada la pieza, la viga, este elemento en taller, debe ser pintado con pintura anticorrosiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es una pintura que evita que se corroe y que el óxido empiece a debilitar el material. ¿Qué sucede cuando se debilita el material? Básicamente se vuelve como arenoso y empieza a... Eso sí ya es peligroso porque puede afectar la estructura y puede colapsar, ¿sí? Fíjense lo que pasó en Manabí hace mucho tiempo, qué es lo que sucedió o cuáles fueron las conclusiones frente al análisis estructural cuando analizaron los edificios que colapsaron. Es que las varillas habían tenido contacto con agua, con arena, perdón, que provenía del mar, es decir, que tenía sal. Entonces esta sal empieza a corroer. En este caso, al ser una estructura metálica y al encontrarse en una zona que tiene un clima bastante agresivo, pues el mantenimiento es una de las desventajas. Sí sirve, pero hay que darle constantemente mantenimiento, ¿sí? Y a pesar de no encontrarse en este tipo de clima y estuviéramos con este mismo sistema constructivo, pero en la sierra, el mantenimiento también es obligatorio. Hay que constantemente, pues, generar una limpieza de todas estos elementos que corroen a ciertas partes de las vigas o de las columnas metálicas, y una vez que se limpia esto y se pone ciertos productos para retirar el óxido, nuevamente se pinta con pintura anticorrosiva. Profesora, disculpe que insista, pero me genera esta inquietud. También se observa que muchas personas al construir, ellos planifican hacer de 2 plantas, de 3 plantas, pero a veces por falta de presupuesto ellos les dejan en la parte de la terraza al descubierto y a veces la varilla queda al descubierto. Ahí se puede también pintar con lo que usted dice, pintura anticorrosiva. Sí, también se puede pintar con pintura anticorrosiva para cualquiera de los dos casos.
O a su Ya, vez, y cuando, por ejemplo, tú dejas las varillas, lo que puedes hacer, no le pintas, le dejas ahí, con el tiempo se va a oxidar, pero antes de que tú retomes, hay que como lijarle a la varilla para retirar el óxido y que luego esta varilla tenga una correcta adhesión con el hormigón cuando le viertas para generar la columna. ya, y la última pregunta, profesora. Cuando hablamos de elementos para la construcción, por ejemplo, hablamos del cemento, de la varilla. En muchos casos, cuando nosotros vamos a comprar en una ferretería hay marcas, por ejemplo, el cemento Atena, el cemento Rocafuerte, y varían los precios. Igual en el tema del hierro, también he preguntado, dice, es que este hierro es tal, este hierro es de esta marca, y varían los precios. ¿Qué tan importante es la selección de los elementos para la construcción de una vivienda, de una casa o algo así? Ya, en este particularmente, y va a ser como ahí mi opinión, y es personal, el cemento, la varilla y en general cualquier tipo de material para que salga a comercializarse necesita cumplir ciertas normas. Entonces, si está en el mercado es porque está cumpliendo esas normas y que ya ha pasado los distintos filtros de calidad. Entonces, cualquiera que tú utilices es correcto y está resguardado desde ese punto de vista. Sin embargo, dentro del área de la construcción, sí he escuchado que, por ejemplo, prefiero un hormigón Selva Alegre, perdón, un cemento Selva Alegre versus un cemento Chimborazo, por ejemplo. Eh, entonces, hay como estos estigmas, pero ya siendo prácticos y siendo conscientes del producto, cualquier producto tiene un control de calidad. Si no tiene el control de calidad y no cumple las especificaciones mínimas, simplemente no puede ser comercializado. Entonces, Ok, no hay ningún inconveniente frente a eso. gracias. ¿Ya? Bueno, yo sí puedo hacer una acotación. Claro. También en la costa usan mucho la valla trifilada. Entonces, por eso también es el problema de que hay esos problemas de colapso de edificaciones. Ujú. Sí, bueno, realmente fue una pena cuando hicieron estos análisis, como mencionan, porque una de las cosas que se concluyeron es que los procesos constructivos que se utilizaron en estas edificaciones que colapsaron no estaban bien logrados. Y tomando en cuenta que fueron generados por arquitectos o ingenieros, pues es una negligencia porque nuestra formación tiene muchas horas de donde hablamos acerca de justamente cómo generar las buenas prácticas de la construcción. Y sí, pues hay como bastante negligencia y hay que tener mucho cuidado. Yo normalmente suelo decir a aquellas personas que se dedican a la construcción también son como doctores, porque las casas cuando existe un sismo, pues deberían estar diseñadas y construidas no para que no se caigan, sino para que aguanten de tal forma que puedan las personas salir, pero muchas de ellas no están correctamente construidas y ahí voy porque le hago un símil con un doctor porque aloja vidas, ¿sí? Entonces puede tener como repercusiones súper fuertes y obviamente las vidas de los humanos es como una responsabilidad que debemos tener cuando generamos construcciones y cuando calculamos o cuando realizamos las buenas prácticas, ¿ya? Listo. Igual aquí les he colocado yo un video donde ustedes pueden observar acerca de las ventajas y desventajas que tiene el sistema constructivo. Antes de ponerles el video, pues nuevamente recordarles de este sistema constructivo de estructura metálica tiene bondades como son el tiempo de ejecución, las luces que este genera, también las piezas que yo utilizo aquí son mucho más de menor dimensión, entonces eso hace que mi espacio sea mucho más flexible. Puedo construir elementos mucho más altos con este tipo de edificaciones. Si bien es un poco más costoso, pero si yo analizo el material como tal es más costoso, por ejemplo, que el hormigón armado. Pero si yo lo analizo ya como
de forma global, es decir, con la mano de obra y con las maquinarias y herramientas que yo utilizo o invierto, pues existen estudios que es mucho más económico porque se reduce el tiempo y eso implica que yo pago menos sueldos a las personas que trabajan con este sistema constructivo. ¿De acuerdo? Una de las desventajas, pues, es obviamente el hecho de que tenga, tengamos que darle mantenimiento. Vamos a ver dónde está. No. ¿Me confirman que están viendo, por favor? Si tiene Voy a apagar la cámara porque eh, se está como colapsando ya. y desventajas de ¿Se construir con está este tipo de escuchando? material. ¿Qué beneficia a una persona? Se escucha entrecortado, se corta. Permíteme un ratito ya. Ya que
Buenas noches, un favor. No sé si solo soy yo, pero yo no escucho nada. ¿Pueden por favor confirmar si es otra persona también la que no escucha? No se escucha nada, no se escucha. Nada, nada, No se nada. escucha, no hay audio. No se No se escucha nada. escucha. No hay audio. A ver, déjenme ver. Les estaba preguntando, aquí está Share Sound. Ya. Me confirman, ya le voy a dar play nuevamente. Si tienes pensado construir una casa o una vivienda en estructuras Bien. metálicas y quieres saber cuáles son los beneficios que puedes obtener con este tipo de construcción, quédate a lo largo de este video donde vamos a conocer las ventajas y desventajas de construir con este tipo de material. ¿Qué beneficia a una persona construir su casa en estructuras metálicas? Principalmente con la rapidez de construcción, ya que gracias al fácil ensamble que existe en los elementos estructurales en obra, ya sea por medio de soldadura o un sistema apernado de tornillos, ayuda a que los tiempos de entrega sean un poco menores a comparación del concreto. Teniendo en cuenta esto, podremos decir que si una casa se construyó en concreto reforzado y la ejecución de la obra demoró un año, es decir, 12 meses, esa misma construcción en acero estructural demoraría tan solo 4 meses. Esto teniendo en cuenta la relación que hace la AISC de 1 a 3, donde compara los tiempos de ejecución de obra de cada material, tanto acero estructural como de concreto reforzado. Costo de la construcción. Al ser una obra rápida, eficaz y fácil de ensamblar, requerirá de menos horas hombre. Esto en la construcción se reduce al simple hecho de menos gastos, reduciendo así los precios unitarios del presupuesto preliminar. Ahora bien, si nos vamos a una comparación directa de ambos materiales, el acero estructural es un poco más costoso a un 60 o un 50% por encima del concreto reforzado. Pero en esta comparación no tenemos en cuenta la rapidez de la ejecución de la obra y tampoco tenemos en cuenta el valor total de las horas hombre de la construcción. Separación entre apoyos. Una de las ventajas por las cuales se destaca el acero estructural es la capacidad de resistir cargas en grandes luces, es decir, grandes distancias entre separación de columna y columna. Esto lo vuelve un material bastante utilizado en la construcción, ya que reduce el número de zapatas, el número de refuerzo en la cimentación y por ende reduce el costo total de la construcción. Esta capacidad de soportar cargas en grandes luces la obtiene el material gracias a sus propiedades internas, como lo es la resistencia, la ductilidad y la rigidez. Gracias a estas propiedades, el material es bastante utilizado para distintas construcciones, una de las cuales la principal es la construcción de puentes en acero estructural, la cual requiere de grandes luces y resistir grandes cargas. Es decir, si quieres una casa sin tanta columna, la estructura metálica es la mejor opción. Diseños ambiciosos y reforma. Gracias a la facilidad que existe de conectar las piezas estructurales entre sí, ya sea por medio de soldadura o tornillo, ayuda a que los diseños arquitectónicos y estructurales sean ambiciosos, consiguiendo así una edificación estéticamente diferente a lo convencional. Un ejemplo de ello es la Torre Eiffel, la cual está compuesta en su totalidad de estructura metálica. Por otro lado, la característica que existe de reformar o modificar piezas ya existentes en la estructura e instalar una nueva o diferente a las que se tiene. También se puede trasladar la estructura ya construida a una ubicación que cumpla con las características de diseño de la anterior. Esto quitando los tornillos que existen en las bases y trasladando la estructura por medio de grúa a un terreno que cumpla con las mismas características. Con
control de calidad. Los elementos estructurales de una vivienda construida en estructura metálica, ya sea columna, viga y vigueta, están compuestos de perfiles metálicos ya prefabricados siguiendo rigurosamente los estándares de calidad que exige la norma de fabricación de acero. Por lo general, estos perfiles se realizan en fábricas europeas y se exportan a diferentes partes del mundo. Por otro lado, el proveedor metálico deberá suministrar un certificado el cual exponga las características del material y su proceso de fabricación. Esto respaldando el control de calidad y las normas que se tuvieron en cuenta al momento de la fabricación de los perfiles metálicos. En otro video mostraremos cómo es el proceso de fabricación de los perfiles metálicos en caliente. Ya hablamos de las ventajas que puede tener una persona al construir su casa en estructura metálica, pero para ser transparente debemos hablar también de las desventajas que se tiene de construir con este tipo de material. Debilidad al fuego. Uno de los mayores riesgos que puede tener una estructura metálica es la sensibilidad que se tiene al fuego. Al ser un material conductor, ayuda a que la llama se propague o extienda a los elementos estructurales, perdiendo así resistencia y provocando la deformación de los elementos. También aumenta la posibilidad de un colapso. Para que esto no ocurra, existen recubrimientos aplicables a la estructura para reducir la propagación del fuego y que no disminuya la resistencia del mismo. Corrosión. La corrosión es el deterioro de un material producto de la interacción que se tiene con su medio ambiente o su entorno. También se puede simplificar como la pérdida de átomos de hierro que se tiene del material. Este deterioro se puede observar en casas, viviendas o estructuras metálicas cerca a zonas costeras, ya que en esa zona existe una alta cantidad de cloruro de sodio y de humedad. Estos componentes ayudan a acelerar la reacción química del material, provocando una rápida propagación de la oxidación, lo que incrementa el deterioro de los metales. Para que esto no suceda, existen varios tipos de control de corrosión, como lo es la protección con recubrimiento, protección anódica y protección catódica, donde el sistema más utilizado es la protección con recubrimiento, el cual se le aplica a la estructura una pintura polimérica dependiendo de la zona geográfica donde se vaya a hacer la construcción. Estos recubrimientos o pinturas se pueden observar en barcos, muelles, entre otras estructuras que están en contacto directo con el mar. Mantenimiento periódico. Una de las grandes desventajas que tiene la estructura metálica es el mantenimiento periódico que se le debe hacer a la estructura. Esto debido al deterioro progresivo que va teniendo año tras año. Por lo general, este mantenimiento debe realizarse cada 4 o 5 años dependiendo la zona donde se encuentre la estructura. Personal capacitado. En estos momentos existe mucha desinformación en el mercado sobre el diseño estructural, fabricación y montaje de estructuras metálicas. Esto le abre una puerta al mal uso del acero estructural, violando todos los protocolos normativos que conllevan la construcción de esta índole. Esto provoca que haya muy poco personal capacitado para construir o montar una estructura metálica para vivienda o para casas. Por ende, vamos a compartir toda la información y experiencia que tenemos con este tipo de material para que más personas conozcan cómo se debe construir correctamente estructuras metálicas siguiendo la norma y con la ayuda de un profesional. Si quieres saber más información sobre este tipo de Sí se escuchó. Chévere. Bueno, como hemos conversado, ningún sistema constructivo, y eso hay que estar claros, es bueno o mal. O sea, cada uno tiene como sus propiedades, sus características y depende de las condicionantes de la obra que se esté generando, pues los profesionales seleccionan uno u otro. ¿De acuerdo? Algunos tienen ciertas bondades, pero tienen otras desventajas y que deben ser contrarrestados entre ellos para seleccionar de mejor forma el criterio estructural y constructivo. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Por último, tenemos los sistemas industrializados que continuamente están como mutando y apareciendo. Y aquí en nuestro medio he colocado dos. Seguramente hay muchos más
y seguramente con el tiempo igual van a seguir apareciendo. Si alguien puede compartirnos, igual tal vez algún sistema constructivo industrializado que ha tenido contacto, sería importante para también tener este conocimiento. Aquí les he puesto el ORMI 2, no sé si ustedes han escuchado este ORMI 2, pues es un sistema monolítico que está basado en una plancha de espuma flex recubiertas con unas mallas electrosoldadas a las cuales se le recubre 3 centímetros de cada lado con un hormigón lanzado que se le llama. Un micro hormigón le conocen dentro de la especificación técnica, que debe tener una especificación o una resistencia a la compresión de 210 kilogramos centímetros cuadrados. Este es un sistema que lo vemos mucho con las viviendas o con los edificios que genera la Mutualista Pichincha. La Mutualista Pichincha justamente está como aliada a esta fábrica y pues genera algunos proyectos con este tipo de elementos. No necesita ningún reforzamiento estructural tipo columna, tipo viga, y este sistema constructivo menciona que tal cual lo ven, puede resistir hasta 4 pisos sin ningún reforzamiento. Sobre esto o sobre los 4 pisos ya se debería colocar un reforzamiento metálico. ¿Sí? Este es un sistema monolítico, que quiere decir que están trabajando de forma conjunta y que yo no puedo generar ninguna abertura o no puedo retirar ninguna pared dentro, porque este sistema monolítico, como su nombre lo indica, es un solo elemento estructural, ¿ya? Haciéndole un símil a la estructura tradicional, es como que si yo retiro una pared dentro de esta vivienda que está trabajando de forma monolítica, es como que yo le estoy retirando una columna al sistema tradicional. ¿De acuerdo? Entonces, una de las desventajas es la poca flexibilidad que yo pueda tener con estos elementos. Al ser monolítico, yo no puedo, por ejemplo, decir, ya no me gusta esta pared, voy a retirarla. O quiero ampliar un poco este vano de la ventana. No puedo generar eso porque es un sistema monolítico y estructuralmente está trabajado todo como un conjunto. Otro de los sistemas constructivos que les he colocado dentro de este grupo es los encofrados monolíticos, y se encuentran en esta parte de acá, en el lado derecho. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente los encofrados se arman, más o menos se demoran por departamento unos 2, 3 días. Se funden en medio del encofrado, de estas estructuras metálicas que tienen ahí, que son los encofrados o cimbras, que también se les conoce. Se pone una malla electrosoldada. Dentro van obviamente las instalaciones que se requieren, tanto eléctricas como hidrosanitarias, y en un solo día o en un mediodía pues se coge y se hormigona todo. ¿Ya? Es decir, aquí las paredes son de hormigón, las losas son de hormigón, absolutamente todo el elemento es de hormigón. Está trabajando de forma monolítica, igual que en el anterior caso. Quiere decir que yo no puedo retirar ningún elemento porque estaría afectando estructuralmente el elemento. Una de las ventajas es que yo más o menos me demoro 4 a 5 días por piso construyendo un área como la que estamos viendo en la fotografía. Entonces, el tiempo en la construcción es dinero. Y hay muchas constructoras que obviamente han optado por este tipo de sistemas constructivos que tienen sus propiedades. Igual les he traído yo algunos videos para que ustedes tengan conocimiento respecto a esto. No se le escucha la voz. A ver, ahí se está cargando el video, ¿ya? Voy a apagar mi...
Hoy quiero contar.
Este es un sistema constructivo. This AI tool will create a stunning ebook direct. Es un sistema constructivo un poco medio polémico. A las personas sienten mucho rechazo y les digo, yo he trabajado en este tipo de proyectos y cuando las personas iban a ver la casa modelo y se enfrentaban a ver la Espumaflex y las mallas, sentían mucho más rechazo que la estructura metálica. Yo creo que es más aceptada la estructura metálica que este sistema constructivo. Sin embargo, en Europa, en Argentina, en Chile, son sistemas constructivos muy, muy utilizados, ¿de acuerdo? Y tengo el otro que es el sistema monolítico por parte de Encofrados, finalmente para que lo puedan ver. El sistema de encofrado PERI 1 permite realizar muros, pilares, losas, vigas de cuelgue y escaleras con el método constructivo monolítico. El sistema ofrece una solución constructiva que se repiten horizontalmente, por ejemplo, viviendas en línea, o verticalmente, por ejemplo, edificios de apartamentos de varios pisos. El uso del Sistema 1 es planificado por ingenieros especializados, en estrecha colaboración con el cliente. El Sistema 1 es muy fácil de montar. Basta un martillo, ya que no se requieren herramientas especiales. Solo para colocar las barras de atado se necesita una llave SW19. Se comienza colocando la primera cara del encofrado. Con unos pocos golpes de martillo, el cerrojo con cuña 1 une dos paneles, logrando al mismo tiempo una junta estanca. Luego, se inserta la contrarrosca y se fija con la correa bloqueadora. A continuación, se ubica el siguiente panel. El tubo permite nivelar automáticamente la altura de los paneles para muros sucesivos. Además de conformar la transición a los paneles para la losa, los paneles de transición también alinean los paneles para muros. Se coloca el cerrojo. No se ve ningún video. Ahí ya de la losa. Y facilita el posterior desencofrado de los paneles para muros. El posicionamiento del encofrado de cierre comienza al insertar las barras de atado cónicas, girando con ayuda de la carraca. No se requieren tubos distanciadores. Se posiciona el panel contiguo. La nivelación de altura se produce automáticamente por la barra de atado previamente insertada. Luego se colocan los cerrojos. Con la correa de tape, ahora se coloca la tapa de tape. Resulta práctico que los ganchos y tornillos están incorporados a la correa de tape. Así, no pueden perderse. El perfil de tape se puede utilizar para diferentes espesores de muro, modulado cada 1 centímetro. La chapa de tape se utiliza tanto para cierres laterales en los extremos de muros, como también para negativos de ventanas. El Sistema 1 requiere pocas barras de atado, lo cual evita interferencias con la armadura. El encofrado de los muros exteriores en edificios de varios pisos se realiza del siguiente modo. El encofrado para muros se coloca sobre paneles de ciclo, firmemente unidos al hormigón fraguado con tornillos para concreto. Se trabaja sobre plataformas de trabajo seguras, con consolas individuales que rodean perimetralmente el encofrado. Las barras de atado cónicas se operan desde una cara y pueden volver a utilizarse varias veces. Así, el montaje del encofrado para muros puede ser realizado por un solo operario. Después de desencofrar,
La superficie del tablero se prepara para la siguiente puesta, con una rápida limpieza y una buena aplicación de desencofrante. Los paneles de ciclo se montan con unos pocos movimientos y con accesorios pequeños. Luego se colocan los postes de barandilla. Ahora se procede a encofrar la losa. Primero se cuelgan y basculan hacia arriba los paneles de losa. Se aseguran con el cerrojo para losa y listo. Luego se cuelgan las vigas para losa de los paneles de transición. Se basculan hacia arriba y entonces se coloca el cabezal de caída y el puntal bajo el extremo libre de la viga. Las vigas para losa se nivelan. Se completa la protección contra caídas. Se colocan la armadura y las instalaciones de la losa. El tornillo de concreto para fijar los paneles de ciclo se ve claramente en el hormigón. Ahora se puede hormigonar. La técnica especial de desencofrado de los muros facilita y acelera el trabajo. Uno tras otro, se sueltan los cerrojos del encofrado y se retiran las barras de atado. Las barras de atado se desmontan muy fácilmente. Con la carraca adecuada prácticamente salen solas. Con una llave de desencofrado especial, se procede a desprender los paneles del hormigón. Se desencofra el panel de transición. El desencofrado de la losa comienza descendiendo el cabezal de caída. El sistema de cabezal de caída permite un desencofrado temprano de la losa y reducir la cantidad de material necesario en la obra. Finalmente, se retiran las vigas para losa. Se sueltan los cerrojos para losa que unen un panel con otro. Se bascula el panel hacia abajo y se descuelga. Uno también se adapta a geometrías complejas, con muchas vigas de cuelgue, vigas invertidas y muros con saltos. El sistema de encofrado 1 de Peri, simple, rápido, seguro y confiable. Ya, bueno, en general, como pueden ver, estos sistemas de industrializados, una de las ventajas que tienen los dos es la rapidez, pero para que sea económicamente factible, debe tener como una producción en serie porque tanto los paneles como el encofrado es bastante costoso. Entonces, por eso no es común ver este tipo de sistemas constructivos para vivienda unifamiliar o para elementos aislados donde la producción no es en serie. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí yo he colocado un cuadro comparativo de ventajas y desventajas. Y cuando nosotros generamos de estas ventajas y desventajas, pues obviamente le veo desde un punto de vista económico, desde un punto de vista técnico y también desde un punto de vista temporal. Cuando hablamos del sistema constructivo tradicional, artesanal, pues tiene una ventaja que es de bajo costo, tiene una integración con una identidad regional en la parte técnica, es decir, con este tipo de sistemas estoy reforzando la identidad como país,
porque es un sistema constructivo que maneja técnicas ancestrales. Y en cuanto al tiempo, pues se puede de manera fácil generar reparaciones. Como desventaja económica es que la mano de obra es costosa al no ser un sistema, digamos, tecnificado, se vuelve como un trabajo manual y eso se ve repercutido pues en la parte económica, ¿no? Obviamente el rendimiento de las personas que trabajan con este sistema es mucho mayor y por eso el costo de la vivienda o el costo de la edificación con este tipo de sistema tradicional artesanal va a ser mucho más elevado. Tiene baja resistencia estructural, es decir, con este sistema tradicional artesanal, yo no puedo tener más de 2 pisos, ¿sí? Y si es que yo quiero generar más altura, tengo que ya generar un mix posiblemente entre la estructura metálica y este tradicional artesanal. Y el tiempo de construcción también es mucho mayor. En cuanto al hormigón armado, que es el tradicional racionalizado, se reduce, una de las ventajas económicas es que se reducen costos a largo plazo, tiene una buena resistencia estructural. En cuanto al tiempo, la optimización al ser más industrializado, pues tiene optimización en sus procesos. En la desventaja económica, pues los costos iniciales son elevados, porque básicamente todo lo que es cimentación y la estructura tiene un costo fuerte, ya que el hormigón armado es lo que más cuesta en general de toda la construcción, ¿no? En cuanto a la desventaja técnica, pues tiene una dependencia de insumos industriales y en cuanto al tiempo, pues necesariamente requiere como maquinarias especializadas que muchas veces no están disponibles. Cuando hablamos de prefabricados, centrándonos en la estructura metálica, es importante que lo veamos a esto como un sistema constructivo que requiere o no tiene tanto desperdicio porque está hecho en taller, está pensado y simplemente está movilizado hacia la colocación en obra. En cuanto a la ventaja técnica, tiene el tema de las luces, el control de calidad también es mucho más controlado, por así llamarlo, y el tiempo es, creo que le disminuye en un 40% si lo comparamos con el tradicional racionalizado, que es el hormigón armado, ¿no? Como desventaja económica, el costo del lisaje, el costo de la colocación y en obra implica un costo elevado porque se lo hace con unas plumas o con equipos especializados. La desventaja técnica es que tiene limitaciones en cuanto al diseño. Por ejemplo, con este tipo de sistemas se hace un poco más complejo construir formas orgánicas que, por ejemplo, con el sistema tradicional que es del hormigón. Y en cuanto al tiempo, a veces pues se tiene dificultades en los ensamblajes. Y los industrializados, pues reducción de costos operativos siempre y cuando sea en serie. En cuanto a la ventaja técnica, tiene alta eficiencia constructiva. Por ejemplo, estos tipos de sistemas industrializados, de los 2 últimos videos, ninguno de los dos necesita que una vez que están fundidos los muros o las paredes, necesita un enlucido. Entonces, se genera ahí una alta eficiencia constructiva porque básicamente lanzo el hormigón o vierto el hormigón en el segundo caso y ya tengo listo el siguiente día mi elemento. Desencofro y simplemente pinto. En cuanto al tiempo, pues tiene una mayor rapidez. Si es que está bien logrado y si está bien manejado el sistema constructivo, una vivienda podría estar lista en 1 semana, ¿sí? En obra gris. En cuanto a desventajas económicas, los materiales iniciales, tanto los paneles como los encofrados son bastante elevados, por eso no es conveniente realizar este tipo de sistemas constructivos para elementos aislados. En cuanto a la desventaja técnica, dependemos mucho de la tecnología y de la mano de obra especializada. Y en cuanto al tiempo, pues requiere también personal especializado. Finalmente vamos a hablar acerca de los acabados de construcción. ¿Qué son los acabados de construcción? Pues son materiales, no son sistemas constructivos, sino más bien son materiales, pero que se los utiliza en la última etapa de la construcción.
¿de acuerdo? ¿Y por qué son importantes o relevantes de estudiar y por qué se relacionan a la tecnología que ustedes están generando? Pues porque la comercialización, la venta o el alquiler de bienes inmuebles muchas veces está ligado al tipo de acabado que tiene un inmueble, ¿de acuerdo? Entonces es importante estar claro en esa primera parte. Se puede definir como capas finales aplicadas en una edificación para mejorar la estética. Dentro de los acabados de la construcción tenemos revestimientos en pisos, revestimientos en paredes, todo lo que se refiere a carpintería, a grifería e iluminación. La iluminación en cuanto a los acabados juega un papel súper importante. Puedo tener lindos acabados en cuanto a revestimiento de pisos y paredes, pero si yo no tengo una buena iluminación, a veces estos acabados no lucen o no resaltan lo que podrían hacer cuando yo tengo una iluminación adecuada, ¿ya? Ese es como un tip. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque, como les mencionaba, la valorización de los bienes inmuebles está ligado al tema de acabados. ¿Por qué? Porque generan una diferencia en una propiedad y que dependiendo del estrato social o del cliente, puede verse esta como una ventaja si sé manejar correctamente el tema de acabados, ¿no? El usar correctamente estos acabados también aumenta la percepción de la calidad y el atractivo del inmueble. Fíjense aquí les he colocado pues tres espacios, uno que es un área social tipo sala, la segunda que es una cocina y la tercera que es un baño. ¿Qué tienen de similares? Pues por un lado manejan acabados con un mismo color, con una misma gama. Segundo, la iluminación, lo que les mencionaba, la iluminación es súper importante para que resalten las texturas, los colores y los elementos que están dentro del espacio. Y por otra parte también el que genere muchas veces también estos contrastes. Estamos viendo aquí, por ejemplo, este color grisáceo versus el negro del mesón. Generamos estos contrastes que también hace que demos jerarquía en ciertos elementos. Aquí les he puesto una tabla donde les estoy ligando al tipo de revestimiento. En este caso estoy hablando, por ejemplo, para la primera parte en la pintura acrílica o vinílica. Este es un revestimiento de paredes. ¿Cuál es la característica? Pues que es económica, es fácil de aplicar, tiene variedad en colores. ¿Y cuál es el impacto comercial? Pues yo puedo darle con este tipo de aplicación o con este tipo de revestimiento una opción bastante versátil. Al ser económica también es rentable. Y pues dependiendo a la funcionalidad del inmueble, pues yo puedo con la pintura generar cierto impacto visual o cierto enfoque comercial, ¿de acuerdo? Lo que es la piedra natural, de igual forma, la característica que les he colocado aquí es que tiene una durabilidad extrema, tiene una textura única, pero es de alto costo. También es una característica. ¿Cuál es el impacto? Pues el impacto comercial, normalmente una piedra natural, sobre todo que puede ser un granito, una pizarra, un mármol, genera una sensación de lujo y exclusividad, ¿sí? Normalmente se lo puede utilizar en fachadas, en áreas sociales o en elementos que necesito yo generar como una jerarquía o un realce. Tengo también paneles de madera. La madera en sí genera calidez en un ambiente y es elegante, siempre y cuando estos paneles sean naturales, porque existen ahora estos paneles de madera que son chinos y con todo el respeto, pero para mí lo bonito de la madera y lo exclusivo puede ser de la madera es que sea o que tenga esta veta natural y que no sea como una réplica manejada en serie. Entonces hay que tener cuidado con eso. También puede ser una buena opción. Sin embargo, los paneles de madera natural suelen aportar esta exclusividad o esta calidez siempre y cuando tengan
una veta natural y pues no sean estos paneles chinos, ¿no? Como les decía, la importancia o la característica de la madera es que aporta calidez al espacio y elegancia. En cuanto al impacto comercial, pues mejora la percepción en la calidad en los ambientes y normalmente es muy utilizado en salas y en estudios. También ya depende de gustos, ¿no? Hay personas que les gusta la madera, pues con una laca brillante, otras personas que utilizan o que les gusta una laca mucho más mate o semimate, que hace que no sea tan brillosa y genere esta visual en la veta que es propia de este acabado. Tenemos las cerámicas y porcelanatos, pues esto, la característica es que es de fácil mantenimiento, es resistente a la humedad, resistente al sol y pues dependiendo del color y del tipo que yo seleccione, puede ser incluso atemporal, quiere decir que a pesar de que pasa el tiempo, sigue estando como de moda, siempre y cuando el diseño que yo coloque o que escoja no tenga como muchas figuras, porque a veces salen tendencias, pero son momentáneas, entonces eso no se vuelve atípico. Y ya con el tiempo el problema es que se vuelve como, ¿qué diría yo? Fuera de tono, ¿no? Y se ve como un poco raro o anticuado, llamémoslo así. El impacto comercial, pues son apreciados, son muy utilizados para baños y cocinas, pero también hay personas que deciden colocar este tipo de acabados en las áreas sociales. Actualmente existen muchos porcelanatos que imitan a piedras o imitan a la madera incluso y que pueden ser una buena opción tomando en cuenta que es un material fácil de mantener, ¿sí? Otra de las ventajas es que en climas cálidos pues hace que el espacio se vuelva mucho más fresco. Sí, básicamente son climas cálidos. Tengo otro que también es el papel tapiz, que se ha puesto de moda y que nuevamente es tendencia. Recordemos que el papel tapiz hace muchísimos años, les hablo de unos 20, 25 años, estaba en boga. Actualmente ha retomado nuevamente este acabado. Tienen texturas muchos de estos papeles tapiz. Como característica le he puesto aquí que es una opción moderna, tiene variedad en patrones y colores, ¿sí? ¿Cuál es el impacto comercial? Pues le agrega personalización y diseño a espacios de interiores y es ideal como para cuando quiero que esta tenga o la propiedad tenga como una influencia para compradores jóvenes, ¿sí? Lo mismo les he colocado aquí dentro de los pisos. Aquí dentro de los pisos, de igual forma tengo el mármol, el granito, que son materiales elegantes, resistentes, fáciles de limpiar y pues que tienen variedad de modelos, ¿no? En cuanto al impacto en la valorización, normalmente estos tipos de acabados, el mármol y el granito, son exclusivos, tienen un alto impacto en inmuebles de lujo y pues tienen como esta percepción de exclusividad. El porcelanato, como ya lo vimos anteriormente para las paredes, para el piso sucede lo mismo, es bastante versátil, tiene resistencia a la humedad, es de fácil mantenimiento y pues tiene variedad de modelos. Yo siempre aconsejo que los porcelanatos que se escojan pues sean llanos y que en lo posible sean colores no tan fuertes para que se genere como una temporalidad en los acabados y pues no tengamos que estar como renovando continuamente porque se vuelve anticuado el modelo. Lo que es la madera natural, nuevamente aporta calidez y sofisticación, pero esta madera sí o estos pisos requieren muchas veces el tema de mantenimiento como lo habíamos hablado anteriormente. Los pisos vinílicos, esto tiene resistencia al agua, no son normalmente utilizados en residencia, en tipologías de residencia, sino más bien en comerciales o industriales. Y bueno, es importante porque me permite en cierta forma comodidad para el caminar. El microcemento es un
tipo de acabado que actualmente está siendo muy utilizado. Tiene un acabado moderno, no tiene juntas y es pues de alta resistencia. Aporta exclusividad en proyectos de alto nivel y especialmente es utilizado en exteriores y en estilos industriales y minimalistas. El concreto pulido es otro de los materiales que está siendo actualmente muy utilizado dentro de los acabados en la construcción. Es de bajo mantenimiento, tiene alta durabilidad y tiene un estilo industrial. Es bastante popular entre los diseños modernos e industriales y pues de cierta forma le aporta sofisticación y le genera una alta valorización porque le da este estilo moderno al bien. Listo. No sé si tenemos alguna duda hasta ahí. ¿Me querían comentar algo? Les voy a mostrar, por Buenas favor. noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Primero, perdón por ingresar tarde a la clase, que es muy importante. Quería hacer una consulta acerca de los elementos constructivos. ¿Tú qué sugieres? Yo he visto, se puede hacer, lógicamente, las columnas ya son en acero, lógicamente, y los rellenan de concreto, y sería un elemento constructivo bastante elevado. O hacemos columnas con varilla, la que corresponda, más la fundición, pero yo he visto que ocupan la estructura en sí, que queda hueca, que es la estructura metálica, y se le rellena de concreto. Eso es, hablando de durabilidad en tu experiencia. Bueno, en costos yo creo que salen elevados casi igual que una columna, creería yo. ¿Es válido esto constructivamente? Porque si hablamos que la estructura metálica en caso de un sismo o ser sismo resistente, pues plejará o se moverá. O la columna en este otro caso se doblará, si es que fuera una columna con varilla. Pero en este caso esta mezcla de la estructura metálica más rellenado de hormigón, ¿es válido? ¿Es recomendable? Ya, Esa es la bueno. primera. Es la primera pregunta. Ya, ¿te contesto o tienes alguna otra? Sí, contéstame esta, por favor. Ya, bueno, realmente para poder decir está bien o está mal, deberíamos ceñirnos al criterio del ingeniero estructural. Normalmente en viviendas de 2, de 3 pisos no se utiliza el relleno dentro de la estructura metálica. Yo he visto esto en edificios, pero está dictado básicamente por el estudio estructural que el ingeniero lo coloca en planos. Entonces, posiblemente tú has visto eso, pero se da en edificios en altura, más no en viviendas unifamiliares o en elementos de baja altura. Claro, depende del cálculo estructural y cuánto peso recibes entre los hilos, me imagino. Sí, Ya, así perfecto. es. Los ingenieros estructurales lo que hacen es calcular para dimensionar y para determinar este tipo de características, si es que va relleno o no va rellena. Ellos lo que hacen es sumar la carga viva y la carga muerta y pues luego eso analizarle con programas para responder estas solicitantes con las dimensiones que yo estoy colocando con el sistema constructivo. ¿Qué es la carga viva? La carga viva es las personas o los elementos que normalmente yo muevo dependiendo de la funcionalidad que les estoy dando yo a ese edificio. Y la carga muerta es en sí los elementos que pesan y que no puedo retirar. Por ejemplo, la carga muerta son el peso de las columnas, el peso de la losa, el peso de las varillas que yo utilice, mientras que la carga viva, si es que yo estoy diseñando un elemento que es una biblioteca, mi carga viva son los libros, son las personas para las cuales está destinado, son los armarios. Entonces ellos hacen estos cálculos y luego pues nos entregan el dimensionamiento de la estructura y también la sugerencia del sistema constructivo. Ya, perfecto. Ahora, mira, de lo que es, bueno, entré ya tarde a la clase, pero estaba viendo que en cuanto a lo que son paredes o revestimientos de paredes, pues lógicamente ya ahí existe ya ahora varios tipos. Yo he visto por el sector que trabajo, levantas de estructura, le mandan unos paneles de fibrocementos, creo que es así, no sé si existe algo,
No creo que me he actualizado, no, he querido actualizarme, saber qué, por curiosidad, qué es lo que ponen, revisten, pintan y se fue. Es del No sé si steel es un framing. cemento. Ajá, es un nuevo sistema constructivo industrializado que se le conoce como steel framing, STEL FRAMING, steel framing, y que básicamente se basa en estructurar con aluminio perfiles y luego colocar unas planchas ay, se me fue el nombre, ¿Para resonancia o algo? de asbesto cemento. Asbesto, ya. Ajá, exacto. Que es como un gypsum, pero mucho Ujú, más resistente. En el ya. interior tienen una fibra que hace que se genere un aislamiento térmico y acústico, pero es como, se basa en un gypsum, pero mucho más resistente, Ya. porque la plancha es de fibrocemento. Ahora ahí voy a este tema. Cuando yo voy a un edificio, yo ya topo las paredes, ya sé que esto es hueco, ¿ya? ¿Cómo? A ver, es una curiosidad porque puede haber preguntas de todo tipo. Yo ahí pongo un cuadro o un peso de un televisor. Si bien es cierto, los constructores ya dicen, en esta parte te ponen, qué sé yo, una parte más reforzada de concreto, lo que sea, pero tú sabes que hay que colgar un cuadro. ¿Qué sistemas yo recomiendo a mi cliente para que ponga un clavo ahí? Porque tú bien sabes, mando el clavo y tenemos una plancha de, qué sé yo, 5 o 6 milímetros de pronto, me puedo equivocar, pero no tengo la resistencia para Ajá, colgar un cuadro. ¿Qué sugieres tú ahí? Porque me van a preguntar y lógicamente no sé qué decirles. ya, dependiendo, o sea, realmente hay que ser súper claro. Si es que las paredes son de gypsum, yo no puedo colgar pesos muy elevados, por ejemplo, un espejo o cuadros muy pesados. Puedo, en cierta forma, puede ser manejable un elemento que sea algo liviano, pero si yo quiero que resista un elemento pesado, primero debo hacer un reforzamiento Ya. con unas maderas internas y luego sí podría yo colgarlo. Pero, por Pero ejemplo, no yo debe ser el momento de la empotrar, construcción. ajá, por ejemplo, yo coger y empotrar estos soportes de las televisiones, para las televisiones grandes, no puedo si yo no tengo un reforzamiento cuando las paredes son de gypsum. Y eso es importante también ser sinceros, ¿no? Porque a veces se puede, una vez a mí me tocó una persona que se le había caído toda el soporte La porque pared. no existió el anclaje. Ya. Ya, eso te preguntaba porque son curiosidades que puede una visita a un departamento, por más que hablemos de elementos constructivos, luz, elementos como mesones, madera, bueno, todo lo que ahora existe en iluminación, inclusive la iluminación te da para poner tiras LED, piso, techo, bueno, maravillas, ¿ya? Pero claro, es un tema que nadie considera que el rato metes un clavo y se desarmó. Así es. Pero Y muchas yo creo gracias. que si hay que, obviamente estamos vendiendo o comercializando el bien, hay que explicar que se lo puede realizar, pero previamente debe haber un reforzamiento, sobre todo para elementos pesados. Si el elemento no es pesado, no hay ningún problema. Pero claro, si el elemento es pesado, por ejemplo, un espejo grande que tiene un marco de madera, ya implica que hay que generar un reforzamiento para que no haya ningún inconveniente. O una televisión, por ejemplo. Ya, perfecto. Sí, sí, porque como asesor es decir, es lindo el departamento, pero usted me vendió algo que no, que es una pared de papel, puede decirse así. Ya, muchas gracias. Esa es la inquietud, disculpa. Gracias. Ahora también a las personas les suele generar esta duda porque las paredes son delgadas y a veces tienen temor de que se escuche con el vecino, con la persona que vive junto. Dependiendo, hay que averiguar, obviamente, ¿no? Si existe un aislamiento, porque se coloca una lana de vidrio que es como un aislante térmico y acústico, que lo que hace es que no pasen ni sonidos ni la parte térmica hacia el vecino, ¿no? Entonces, es importante también estar claros cómo está construido y si en lo posible generar como una visita previa con el constructor para que les explique, sería como un puntazo para que ustedes estén claros en cómo manejar el tema de los departamentos, sobre todo, que a veces suelen tener este inconveniente con los vecinos. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene más preguntas. Sí, buenas noches. Yo tengo una consulta.
¿Cuántos años de garantía, por ejemplo, se tiene al comprar un departamento nuevo y qué es lo que cubre la garantía? A ver, bueno, los constructores, nosotros cuando a ti te contratan, sea una empresa pública o una empresa privada, se dice que nosotros tenemos responsabilidad de 10 años. Sin embargo, eso es con el constructor. Recordemos que a veces las inmobiliarias terciarizan, entonces no tienen, o el cliente final no tiene esta relación con el constructor, y ya depende del contrato y de cómo se haya pactado ¿cómo le llaman esto? La postventa, la atención en postventa en los edificios o en los departamentos o en las propiedades nuevas. Ya depende del contrato. Pero el constructor directamente, cuando tiene una relación directa con la persona que está comprando, tiene una responsabilidad de aproximadamente 10 años. Otra pregunta, ¿Hay disculpa. que pedir alguna documentación o algo por el estilo al respecto al momento de comprar un departamento? Como digo, esa cláusula sí debería estar dentro de el contrato, porque este es un servicio de postventa que algunas personas lo ofrecen, pero hay otras personas que pues no lo ofrecen, ya depende de las condiciones en las cuales se esté generando la compra. Gracias. Disculpa, tengo otra pregunta que hacerte. Tú por tu experiencia en construcción, ¿cada cuánto tiempo es recomendable o debe considerarse cambiar las tuberías? O inclusive las tuberías de agua, inclusive las eléctricas. Porque claro, dice, ¿cuántos años tiene el departamento que estás vendiendo? Y tú, 10 años. No, es que ya me toca cambiar tubos de agua, en conexiones eléctricas, y bueno, sin conocer ya tienen ese, no digamos ese prejuicio, sino que esa preocupación de que lógicamente van a tener que hacer los cambios. Si bien es cierto, antes teníamos de la tubería esta antigua, la metálica y los tubos de estos para, bueno, entonces, pero esa lógicamente se reventaba cada cierto tiempo, pero para ir nosotros entendiendo cada qué tiempo si es viable, si bien es cierto existe temas de presión de agua, cómo está instalada la tubería, si, bueno, no sabemos si fueron bien hechas las uniones, ahora el termoformado, bueno, hay muchas cosas, pero cada cuánto se recomendaría y nosotros cómo lógicamente podemos quitar estos miedos a los clientes. Esa sería también la pregunta. Por eso, ¿cuántos años y cómo quitarle los miedos a los clientes? Ya, bueno, ahí primero lo que tenemos que nosotros tener claridad es del tipo de material con el cual están generadas las instalaciones. Lo que son instalaciones eléctricas es bastante, digámoslo así, como limitado en los materiales que podemos utilizar. O es tubería conduit, que es la tubería metálica, o es la manguera flexible, que es esta manguera negra que comúnmente le llamamos. Cualquiera de los dos son bastante resistentes. Y los cables, yo pensaría que sí, aproximadamente te duran unos 30 años. Más una reparación se puede generar porque no están bien hechas las uniones o los empalmes. Y pues por generar tal vez una readecuación. La parte eléctrica creo que cuando está bien lograda desde el inicio, no necesitas darle ni siquiera mantenimiento, sino en unos 30 años, y tal vez únicamente lo que se genera los cambios es en las piezas en sí para que se vaya actualizando. Es decir, las lámparas pasaron de moda, entonces ahora me compro este otro tipo de lámpara, pero mantengo el punto. Lo que sí es importante indicar que la varilla Copperwell, que es la varilla de puesta a tierra, sí debería ser cambiada. Me parece que la norma indica cada 2 años. ¿Por qué? Porque llega o tiene como una finalización de su tiempo de vida, ¿sí? Sin embargo, en nuestro medio a veces no se cambia nunca, pero lo idóneo es cambiar cada cierto tiempo esta varilla de Copperwell para estar protegidos en cuanto a la fase y en cuanto a los aparatos eléctricos y electrónicos dentro de la casa. Es el único mantenimiento que deberíamos hacer en la parte eléctrica. Y en lo que se refiere en la parte hidrosanitaria, bueno, en la parte sanitaria tampoco, a menos que se maneje todavía tuberías de cemento, que eran esas tuberías antiguas que habían.
que posiblemente se puede estar dando. Ya con el tiempo, más o menos a los 25, 30 años, esta tubería de cemento se vuelve como galleta y se empieza a resquebrajar y a romper y a fisurar y empiezan a haber como filtraciones. Entonces, hay que cambiar a tubería PVC anillada o tubería PVC que es sanitaria. Lo que se refiere al agua potable, aquí sí hay como variedad de materiales. Antiguamente se utilizaba el hierro galvanizado, que no es recomendable porque se corroe y obviamente, sobre todo aquí en Quito, yo puedo tomar agua directamente del grifo. Entonces, si la tubería es galvanizada, básicamente yo me estoy tomando cierta parte de esta corrosión y esto me puede hacer o me puede afectar a la salud. Entonces, está comprobado o es recomendable no utilizar este tipo de tuberías, por eso han salido prácticamente del mercado a estos materiales. Actualmente, como tú bien lo dijiste, se está utilizando mucho el termofusión y el material plegable, que es un material plástico. En un caso, en el pegable, pues que básicamente le coloco una goma y le uno a las piezas o uno a los accesorios. Y en el otro caso, que del termofusión, que son tuberías unidas a partir de una máquina que calienta las uniones. Es importante decir esto, debe estar hecho por personas que manejen la técnica, por maestros que tengan cierta experiencia, porque cuando no se encuentra a la temperatura adecuada, pues con el tiempo presenta problemas. Y estos, pues, estimo que no necesitan mayor mantenimiento. Yo consideraría que unos 15 años, cuando está bien generado el proceso constructivo, sí se puede tener. Y el material, pues, que no tiene ningún inconveniente y que se dice que incluso es de por vida, es el material, el cobre. Pero el cobre, pues, presenta la desventaja de que es costoso. Desde mi punto de vista, a largo plazo, el cobre es una muy buena opción para agua caliente, sobre todo porque el agua caliente deteriora más al material, y para el agua fría se podría colocar termofusión o PVC pegable, ¿de acuerdo? Y ahí no tendrías mayor mantenimiento que realizar. Dime, Daniel. Se te está cortando, Daniel. Tubo rosca. ¿El tubo rosca? Ese es el material PVC que tú le sacas con la tarraja a la rosca. La tarraja es una herramienta que le saca rosca. Ajá, pero ese es el tubo PVC, que lo puedes utilizar desde mi punto de vista en agua fría. Y también hay tubo PVC para agua caliente, que tiene un color característico que es un café, pero si es que tenemos presupuesto, a veces es mejor gastarnos un poquito más y utilizar otro tipo de material un poquito más durable. ¿Cómo cuál, por ejemplo? El cobre. El cobre para agua caliente para mí es... El cobre. Ya, ahora he escuchado que el cobre también no, o sea, no es tan bueno porque es cobre, ¿no? O sea, por ejemplo, para el consumo de agua, hablemos, no sé, cuando bebes agua. He escuchado que este metal obviamente te va a perjudicar al organismo. Ajá, por eso se coloca solo en el agua caliente, y en el agua fría más bien se opta por el tubo plástico o el tubo PVC, que presenta menos problemas respecto a esto. Una de las cosas que tiene también el cobre de problemático es que el cobre, cuando no está o está en contacto con algún metal, que puede ser un clavo o puede ser algún elemento que lo está rozando, se va igual a corroer y se va a generar ahí una fisura y una fuga de agua. Y o sea, en el caso de la tubería para agua caliente, ¿el roscable es mejor que el que se pega? O sea, la tubería con pega. Para mí, el pegable es mejor, para mí.
porque tiene mayor durabilidad, es más fácil de pegar. A veces, Reparar. ajá, a veces los accesorios, cuando tú manipulas el tema de la tarraja, estas uniones empiezan a fallar con el tiempo, mientras que en el pegable no tienes ese problema. O Ya, tienes ahora, menos problema o menos probabilidad de que en las uniones de un codo o una T con la tubería se fisure o haya estas fugas. ok, entonces ya tú no recomendarías tanto el roscable. Yo personalmente no. Ya. Yo hago remodelaciones también y estoy ahora haciendo una remodelación de una casa que vendí, ¿ok? ¿Tú recomiendas cuando se cambian las tuberías de una casa antigua, picar el piso y hacerlo por el piso o más bien por paredes? Dependiendo de la tubería. Verás, aquí Javier, entiendo que él también es arquitecto, yo también coincido con él, que la mejor opción, si tú me preguntas, entre todos los materiales que hemos mencionado, es la termofusión, tanto para agua caliente como agua fría, y es económico. O sea, si lo comparamos con el cobre, porque con el cobre se te va a disparar, entonces comercialmente tal vez a ti no te conviene. Y la termofusión o pegable para mí son como manejables. En cuanto a lo que me estás diciendo, si la tubería es de agua potable y es de media, posiblemente lo puedes manejar por piso. Pero de preferencia es mejor mandarle por la primera hilera de la mampostería, es decir, por paredes. ¿Sí? En lo Correcto. posible sin topar elementos estructurales como columnas, como losas o como algún elemento que tenga reforzamiento estructural. Y si, por ejemplo, tú estás haciendo la remodelación del baño y te hace falta colocar la tubería de PVC de 4 pulgadas para el inodoro, ahí lo recomendable es fundir un piso falso para que ahí embebas todas las instalaciones. Ok, listo, muchas gracias. Ya, Daniel. Sí, Ronald dice, tengo entendido que tiene una durabilidad de más de 80 años. Sí, como les decía, el cobre tiene como esta fama de que es para toda la vida, siempre y cuando esté igual, bien manejado, bien instalado, pero tiene, lo que mencionaba el compañero, este problema de que al ser un metal pesado, pues también produce como en nuestro organismo problemas a nivel digestivo. Listo. No sé, creo que ahí estaríamos terminando. Les he subido yo una actividad ya, una actividad práctica súper fácil, donde ustedes tienen que analizar un poco acerca de los acabados, seleccionar algunos acabados y pues generar un discurso frente al sistema constructivo y frente a los acabados que estarían proponiendo para una determinada construcción. ¿De acuerdo? El día de mañana o máximo pasado mañana va a estar subido también la evaluación teórica que consta de preguntas de verdadero y falso y preguntas de opción múltiple. Les pido por favor que estén pendientes. Esto va a estar parametrizado y les he de mandar yo también por mensaje, hacerles de acuerdo. Esta última vez yo abrí debido a que estábamos en votación y pues estaba como de forma irregular. Pero les pido que para la siguiente vez ya no nos atrasemos y estemos pendientes en las fechas que se están pactando para la entrega de estas evaluaciones y de los deberes. Listo, les agradezco mucho. Y si es que tienen alguna otra duda, estoy aquí. Si no, nos vemos la siguiente semana. Que tengan una linda noche y hasta luego con todos. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas Igual. noches, gracias.